Enrique nos trae una historia muchas veces olvidada en las familias. Es la historia de lo que le pasa a él cuando a su hermano le diagnostican una enfermedad de salud mental grave. En este podcast ponemos palabras a lo que muchos sienten y pocos se atreven a decir. Si te hemos acompañado en algún momento y crees, como nosotros, que hablar de salud mental es necesario, puedes ayudarnos a seguir haciendo lo posible. Puedes hacer una aportación financiera, una donación, yendo a la página de humanamente.es o directamente desde el enlace que dejamos en la descripción de este episodio, porque cuidar la salud mental es cosa de todos. Hoy tengo aquí a Enrique Mayor. Y Enrique, ¿qué te ha traído a este podcast sobre salud mental? Bueno, pues hablando con mi madre, me propuso la idea de si me apetecía porque ella lo hizo y yo sé que mi madre está muy involucrada en este mundo, indirectamente mi familia y yo también, a raíz de un trastorno que tiene mi hermano y nada, me dijo que si quería sentarme aquí a hablar contigo un rato y a mí me pareció genial dar mi punto de vista y mi experiencia de esta situación. Vale. Y claro, lo que me interesa es tu perspectiva como hermano. No sé si eres el hermano mayor, el hermano pequeño. ¿Quieres contarnos un poquito de la historia también de hace cuánto tiempo pasó, no sé, cuándo empezó esta crisis de tu hermano, cuántos años tenías tú, un poco para que nos podamos situar en cómo ha sido tu historia? Vale. Yo soy el pequeño de 3, ¿vale? Y mi hermano es el de en medio en este caso, ¿vale? Y luego hay otro mayor. Yo me llevo 6 y 8 años con ellos. Y bueno, la verdad que yo era pequeño, sí, era pequeño. Tampoco hay partes que sí que tengo más nítidas, pero eso quizá cuando me voy haciendo mayor, porque yo recuerdo que a lo mejor la primera vez que a mí me impactó algo que no era algo común o algo distinto, creo que a lo mejor tendría 11 o 12 años. Entonces recuerdo eso que primera vez, esto sí que lo tengo, sí que me acuerdo que lo tengo grabado, mi hermano tuvo una crisis y nada, y salió disparado de casa. Creo que rompió algo que tenía en su cuarto, no recuerdo bien. Y sí que recuerdo, yo no lo vi, pero sí que recordé como un golpe muy fuerte, mucho ruido, algo que no era algo común en casa. Y bueno, y a raíz de ahí sí que no sabía muy bien qué pasaba, pero fue el comienzo del desarrollo de los futuros acontecimientos. ¿Y cómo ha sido tu experiencia, ¿no? Tu historia? A mí siempre me gusta indagar como en la historia de los miembros de la familia, porque pienso que cuando llega algo así a una familia, les llega a todos, no llega solo a la persona que está teniendo ese sufrimiento psíquico, ¿no? Sino que cada uno lo vivimos de otra forma. Yo también he sido o soy hermana y entonces también esa historia. ¿Cómo es tu historia? O sea, ¿cómo has vivido tú todos ya hace muchos años, ¿no? Me imagino, si dices que tenías 11 cuando esto pasó. Sí. Pues al principio, bueno, durante muchísimo tiempo, la verdad, que simplemente no lo entendía, la verdad. Sentía, no entendía qué estaba pasando porque, claro, había cosas, comportamientos, situaciones tan opuestas a como yo pensaba que había que, como yo las afrontaría, o cómo pensaba que había que afrontarlo, o cómo había que pensar que había que comportarse, que me generaba, no sé cómo expresarlo, pero incomprensión simplemente. Es decir, era algo que me era muy ajeno. Entonces, era complicado porque, claro, si tú no eres capaz de entender o empatizar, es muy complicado ayudar al fin y al cabo. Y entonces era como eso, confusión, extrañeza,
sí, una sensación de, bueno, de estar ahí, de ver cosas que no comprendes y que además generan sufrimiento y, y mucha, con mucho silencio, muchas situaciones difíciles de llevar. Entonces era eso, como algo que estaba fuera de tu control y que nadie sabía cómo poner orden o cómo encauzarlo, Ujú. básicamente. ¿Y tú te sentías cómodo preguntando o sentías que era mejor que no preguntaras? Mm, no, yo siempre he preguntado, la verdad. Bueno, a ver, como te he dicho, esto pasó hace mucho tiempo y conforme va pasando el tiempo, pues vas madurando, vas comprendiendo, vas aprendiendo, y entonces vas naturalizando. Entonces, conforme va pasando el tiempo, va siendo algo más natural de llevar y de tratar. Entonces, conforme ha ido pasando el tiempo, sí, cuando era más pequeño, pues la verdad que no me acuerdo, pero yo diría que sí. O sea, aunque me fuese ajeno y no fuese capaz de comprenderlo o entenderlo, sí que creo que más o menos lo llevé con naturalidad. Ujú. Vale, ¿y qué evolución ha habido en ti desde esa primera fase, ¿no? De no entenderlo, de sentirte un poco confundido y tal, hasta ahora? Ujú. Pues bueno, creo que no solo ha sido una evolución en mí, sino en general en la familia. Y diría que, bueno, que siempre se va aprendiendo y diría, o sea, no diría que alcanza como el punto de madurez total en este caso, digamos, pero sí que es verdad que, aunque creo que debería de hacerlo un poco más en ciertas ocasiones, el, digamos, el entender y el comprender qué está pasando y actuar en consecuencia con ello, ¿no? Porque como te he dicho, como no lo entendía, pues yo no sabía muchas veces cómo comportarme o cómo actuar con él o en la situación. Era algo que a veces me mantenía un poco alejado por, en parte, incomodidad, pero sobre todo como confusión de no sé si esto es bueno, si es malo, qué tengo que hacer, tal. Y entonces con el paso del tiempo vas naturalizándolo, normalizándolo, y entonces cuando la situación se vuelve normal, estás tranquilo, pues actúas como de una forma mucho más común, más del día a día, más sin darle más importancia, simplemente. Y eso parece una tontería, algo bastante liviano, banal, pero es algo que yo creo que cambia mucho, primero en el estar cómodos, en el estar a gustos en la relación, pero sobre todo para él también. ¿Y qué ha cambiado en la relación gracias a este, no sé, a mayor conocimiento, entiendo, ¿no? Que ahora ya eres capaz de entender mejor lo que le está pasando a tu hermano y lo que le va bien, lo que le va mal. ¿Qué ha cambiado eso en vuestra relación? ¿Qué impacto ha tenido, digamos? Bueno, por ejemplo, si él en algún momento tenía una crisis y hacía algo que yo no comprendía, que desde mi, digamos, ego o mi necesidad de sensación de control o algo se iba de las manos, pues yo a lo mejor me enfadaba o me cabreaba, ¿no? O decía que no entiendo qué estaba haciendo o me hacía sentir incómodo. eh, y ahora, pues, mm, al naturalizarlo mucho más, pues es una situación, digamos que disminuye mucho los niveles de incertidumbre y de ansiedad que podía tener antes en comparación con ahora, que eso se permea en la relación y yo creo que también él hace que esté más cómodo, que se pueda abrir más, que pueda tener una relación más fluida en general, porque yo creo que él también, sin darnos cuenta, a veces le transmitimos, o sea, él lo pasa mal, ¿no? Y sufre, pero también a veces carga con el darse cuenta que nosotros también estamos incómodos o lo pasamos mal o estamos tensos, como un feedback ahí que se retroalimenta
que se puede retroalimentar para mal, pero también se puede retroalimentar para bien, para generar tranquilidad, armonía. En una situación que no siempre es armónica, que muchas veces es caótica. Entonces, ¿qué dirías también para otros hermanos y hermanas que nos estén escuchando en estos años que has tenido de experiencia? ¿Qué es lo que, no sé, 2 o 3 cosas que tú digas: a mí esto me ha ayudado a estar mejor con Ujú. mi hermano, a estar, pues esto que decías, ¿no? Más normalizado, más tranquilo, que haya más conexión con él? Bueno, yo creo que en primer lugar, cuando eres más pequeño tampoco, quiero decir, que dejar pasar el tiempo es importante, que si eres más pequeño que normal, que no lo entiendas, que no hace falta entender todo y que todo llega, que ahí no hay nada que hacer, que el tiempo hace mucho en general. Y luego simplemente, bueno, también informarse obviamente, porque si tú tienes conocimiento de algo, siempre desarrolla herramientas y tienes una mayor facilidad para lidiar con la situación. Pero sobre todo diría naturalizarlo, aceptar la situación sin más allá de lo que es, y que al fin y al cabo no es... Quiero decir que no somos... No pasa nada, no hay nada de malo en ello. No somos ni unos desafortunados, ni hemos tenido... Quiero decir, es alguna situación completamente natural que puede pasar en una familia y ya está. En el momento que naturalizas la situación, es algo todo mucho más sencillo, ¿no? Digamos. Es algo que del día a día con lo que convives y que no es ni bueno ni malo, simplemente es algo como que está ahí, ya está. Claro, es como un poco también dejar de sufrir. No sé si tú podías, o sea, si lo has vivido así, de que ese sufrimiento ha disminuido. Yo te oigo, al menos cuando te oigo hablar, parece que ahora sea como más, bueno, pues ya está, este es mi hermano y él está así, el otro hermano está así y así, pero no hay, no, Claro, no hay, claro, es no decir, oigo que haya un sufrimiento, un vaya cruz que nos ha tocado llevar y qué horror. claro, efectivamente, es decir, si tú sueltas esa necesidad de o esas expectativas de cómo tienen que ser las cosas y simplemente la situación la normalizas y la aceptas tal y como es, no solo con esto, en general en la vida, lo que pasa que, bueno, hay situaciones más fáciles y situaciones más difíciles, realmente al final queda una situación con la que lidiar y ya está, pero que es que no es algo, yo no lo percibo como algo negativo a día de hoy. Qué bien, aunque, o sea, esto me gustaría enfatizarlo porque hay muchos familiares que piensan, claro, igual tu hermano ya está completamente recuperado y tal, pero entiendo que no es el caso. Entonces, también esta posibilidad de normalizarlo, de relajarte, aunque la persona pues todavía no esté del todo recuperada. Claro, no, claro, o sea, yo entiendo por que alguien está recuperado, una persona que puede llevar una vida medianamente normal, digamos, ¿no? Bueno, Em, autónoma, ¿no? Que pueda Autónoma, decidir como lo que sí, que pueda quiere, si decidir y quiero que pueda, trabajar, si quiero tener pareja, ¿no? O sea, más o claro, menos eso sería, ¿no? pues no, todavía no, pero bueno, está evolucionando muy bien y está por buen camino, pero que al final te das cuenta que realmente lo pasamos mal por nosotros mismos más que por la situación que se está dando, es decir, por el enfoque que le das. ¿Por qué? Porque, o sea, si tú decranas un poco de dónde viene ese pasarlo mal, pues una parte importante viene de ver a un familiar tuyo, una persona que quieres, pasándolo mal, pero también hay una parte de mm, la familia del de al lado, a lo mejor me siento juzgado, la del vecino, o a lo mejor yo querría que mi familia fuese perfecta, o a lo mejor yo querría que mi hermano fuese tal, y el también de deseos y de imposiciones de expectativas que tú te pones y que realmente tampoco ni tienen por qué cumplirse, y si se cumplen tampoco son para tanto. Entonces, digamos que estas situaciones te ponen a prueba y también te hacen aprender mucho a uno mismo. Sí.
¿Y cómo cambió tu familia con todo este tema, no? O sea, desde tu perspectiva de hermano, porque también me parece interesante esa parte de, ¿qué sucede con los otros hermanos? Cuando hay uno que pasa por una crisis así tan fuerte y esta preocupación de la que tú hablabas, ¿no? De los padres, este caos o el no saber. ¿Cómo ha sido esa parte para ti? O sea, tú con tu familia, digamos. Bueno, pues, a ver, o sea, algo que genera tanta inestabilidad y tanto caos, pues no siempre es fácil de gestionar, obviamente. Además que al final ya todos somos adultos y cada uno tiene su forma de enfocarlo, su punto de vista, cómo lo haría él. Entonces, pues obviamente es una situación que siempre se intenta ir todo a una. Y bueno, al final los que están más pendientes son mis padres, porque mi hermano y yo estamos fuera de casa. Pero sí, obviamente genera fricciones, genera, pues lo que te he dicho, distintos puntos de vista, distintas formas de ser y hacer, porque cada uno al final es como es. Pero también es verdad que con el paso del tiempo, pues vas aprendiendo a, digamos, cada uno siendo como es y teniendo su perspectiva, entre todos, desde cada uno su forma de ser, pues apretar ahí un poco, poner un poco el hombro para que la convivencia pues sea al final buena y haya una convivencia, digamos, entre comillas, pues cálida, armónica, normal, que puede tener cualquier familia. ¿Y tú, hay algo, o sea, con los años que dirías, esto a lo mejor lo hubieran podido hacer de otra forma tus padres con respecto a ti, con respecto a tu otro hermano? O sea, como, no sé, bueno, porque con este podcast también queremos como inspirar a la gente que a lo mejor está ahora en esa situación. Hombre, Yo como hermana también a veces pienso que a los padres se va mucho el enfoque, o sea, la atención al hijo que no está bien y se tiende como a olvidar a los otros que siguen necesitando un padre y una madre y sigue habiendo familia y sigue habiendo vida además de esto, ¿no? no, yo no he tenido esa sensación, la verdad. Obviamente, si volviera al pasado, seguro que con lo que saben y con lo que sé yo, pues haríamos mejor las cosas, está claro. Pero yo creo que cada uno lo hizo lo mejor que pudo y supo y ya está, no sé. No creo que... Quiero decir, creo que pusieron cada uno con su forma de ser, lo intenta y lo gestiona lo mejor que puede. Entonces, partiendo de esa base, diría que no... O sea, no le reprocharía nada, pero sí que hay cosas que hubiésemos hecho todos distintos, está claro. Claro. ¿Y qué O sea, hubiera pero sido? O claro, sea, no por reprocharle a nadie, sino como por reflexionar de, claro, todos tenemos una experiencia y cuando miramos hacia atrás podemos decir, mira, si lo hubiera sabido, esto y esto lo hubiera hecho de otra forma. O sea, a lo mejor bueno, pues tú tuvo puedes mucho empezar tiempo, contigo, ¿no? claro. No, respecto a mí nada, pero respecto a cómo hubiésemos, o sea, si se empezase ahora, pues creo que habría que haber llevado un poco más de control en general en el tema de mm, medicación, ¿cómo decirlo? Adaptación en familia, horarios, un poco haberlo, em, haber puesto alguna norma más que otra para que él siguiese un poco dentro de lo posible las directrices que la gente de su alrededor le iba dando, porque a mí me dio la sensación pues que en ese alboroto, en ese caos, muchas veces él tomaba decisiones de manera autónoma que no debían de, que no eran, que no eran, que a él mismo ni le venían bien muchas veces. Pero claro, como no sabe ni lo que está bien, ni lo que está mal, ni si le va a venir bien, si le va a venir mal, pues muchas veces no se sabe y a lo mejor, no sé, esas decisiones gracias a esas decisiones hoy
digamos que está en un buen camino. Entonces, también es verdad que nunca se sabe, pero sí que es verdad que con más conocimiento creo que en general las cosas podrían haberse hecho un poco más ordenadas en general. O sea, Por si ejemplo, tuvieras como un consejo sería como informarte más desde el principio, como tomar por más ejemplo, responsabilidad de tú como familia, ¿no? Entender qué es claro, lo que está pasando, la enfermedad. por ejemplo, si él ha intentado con él independizarse, ¿no? Y, y siempre se le ha dado, digamos, vía libre y siempre un poco es lo que ha ido pidiendo y lo que él sentía que le hacía que él tenía la necesidad pues de hacerse su vida como es normal. Pero claro, si ese proceso hubiese sido un poco más pausado, un poco más controlado, con un poco más de seguimiento en todos los sentidos, pues quizá él hubiese ido desarrollando unas herramientas para poder desenvolverse mejor solo y no que de repente diga, no, me voy a un piso con compañeros de piso nuevos y ya está, y me busco la vida. ¿Qué pasa? Que eso implica una convivencia con gente que no conoce, con gente pequeña que tampoco, la gente pequeña es algo más inconsciente, menos empática, entonces genera unas situaciones que él no va a saber desenvolverse. Son situaciones que todo el mundo hemos vivido realmente cuando somos más pequeños y cuando no lo somos, pero que creo que digamos que esas exposiciones, esos picos de ansiedad, esas situaciones sociales, por poner este ejemplo, creo que a él en concreto, que tiene alguna dificultad más, deberían de haber sido como cuando te ponen una vacuna, ¿no? Posiciones un poco más controladas, que él vaya aprendiendo poco a poco, porque si no, claro, si tú te enfrentas a un problema que te genera mucha ansiedad, que no tienes herramientas para enfrentarte a él y pasas de 0 a 100 en un día, pues claro, lo normal es que primero no salga bien y luego recibas un feedback tan negativo que generes rechazo al final, ¿no? Y Sí. sobre todo más que rechazo, miedo, digamos, por no haber ido desarrollando paulatinamente o enfrentándote paulatinamente a esas cosas del día a día con las que tienes un poco más de dificultades. Claro, al final también es lo que has dicho varias veces de cómo ser más consciente de qué significa esta crisis por la que está pasando, las necesidades que tiene y entonces buscar un acompañamiento como acorde, ¿no? Pero claro, eso exige pues eso, saber un poco más, ¿no? Entender más todo el proceso, que muchas veces los familiares estamos ahí como muy perdidos, ¿no? Y, Claro, ahora es más fácil porque, bueno, ya tengo mucho bagaje y sabemos en general un poco, sobre todo mis padres, cómo lidiar con cada situación porque, bueno, son muchos años y también es verdad que conforme va pasando muchas veces, esa inexperiencia también viene en parte del gran miedo que tienes a cualquier cosa, ¿no? Relacionada con él. Cualquier cosa, ya sea que se vaya, ya sea que no sé, que tenga algún problema ya sea de salud propia, ya sea con terceros, verlo pasarlo mal. Pero cuando también se va perdiendo ese miedo, las decisiones siempre son mucho más correctas y las tomas desde un punto de vista mucho más racional que al final acaban, digamos, primero generando esa mayor armonía y conexión y también tomando decisiones más acertadas hacia mi hermano. vale. Y Enrique, ¿tú qué dirías qué os ha ayudado como familia? Porque yo siento que ha habido una evolución en vuestra familia, ¿no? Desde ese caos del principio hasta ahora, o bueno, la facilidad también, sí, con la que habláis de estos temas, al menos a tu madre también la ha entrevistado, a ti también. ¿Y qué crees que os ha ayudado? Porque esto no es común, o sea, no todas las familias tienen esta evolución y llega un momento a decir, bueno, pues sí, este es mi hermano y ya está, no hay por qué sufrir todo el tiempo de esto.
No sé si hay Ujú. como 2 o 3 cosas que tú digas, yo creo que esto a nosotros nos ha ayudado como familia a llegar a este punto en el que estáis ahora. O sea, esta situación ha generado mucho conflicto, muchas fricciones, y eso creo que ayuda muchas veces a eh, poner puntos en común. Es decir, mm, digamos que esa comunicación o esa comunicación que em, a raíz de este tema ha habido muchas conversaciones que tener, que comentar, que tal, acaba generando, digamos, más empatía y más conexión dentro de la familia, porque muchas veces al final es que no queda otra, porque tenemos que ir todo a una. Entonces, aunque como he repetido, haya puntos de vista distintos, sea complicado gestionarlo, es que es la única forma de que vayan bien las cosas. Entonces, esa capacidad de poner distintos puntos de vista y llegar a puntos en común entendiendo a la otra persona, eh, creo que es algo que hemos ido desarrollando. De todas formas, también es verdad que yo no estoy totalmente involucrado en esto. Es decir, son mis padres los que toman las decisiones y los que llevan más responsabilidad sobre este tema, digamos. Entonces, no te diría que yo estoy al margen, pero ellos son los que han trabajado más en ello, digamos. Y a nivel personal, pues eso que te he comentado, yo creo que además por parte de todos, que eso siempre ayuda también a que haya una mejor relación, ¿no? Lo que te he dicho de disminuir el nivel de miedo, mayor aceptación, naturalidad, que no te importe, que al final indiferencia ante el juicio, no hay prejuicio. Ese al final pues también es un desarrollo, creo que bastante natural cuando enfrentas esto, porque es la única forma de que no haya sufrimiento ni ansiedad sobre este tema. Entonces creo que a nivel personal todo se resume en aprender a naturalizar situaciones, relativizar situaciones que al principio parecen que son como súper graves o súper chocantes, pero te acabas dando cuenta que realmente son situaciones que pasan y ya está. Entonces, es algo que, bueno, que para el que lo haya vivido, o sea, que se puede explicar muy fácil, pero que a la hora de la verdad, pues requiere su tiempo y su desarrollo al final. Sí, es ese proceso, ¿no? de cambio que sé que has descrito tú. Muy bien, Enrique, no sé si hay alguna última cosa que quieras compartir antes de cerrar la entrevista, algo que no te haya preguntado y que pienses que igual a algunos hermanos o hermanas que nos escuchan les puede servir, o algunos familiares, algunos padres, no sé. Diría a mí personalmente, la clave fundamental del desarrollo, de mi desarrollo ha sido entender la situación, lo que estaba pasando. Creo que es fundamental creo que eso mitiga la mayoría de problemas que le pueden surgir a un familiar a la hora de enfrentar estos problemas, y es la incomprensión de lo que está pasando. Y creo que si haces hincapié y te involucras en ello, creo que es una sinergia en general en la familia que le va a venir muy bien a todo el mundo. Vale. Muchas gracias, Enrique, por este rato y por compartir tan abiertamente que bueno, quieras que no, siempre son semillitas que vamos plantando para que a lo mejor esos vecinos o esa otra gente no tengan tanto juicio, sino que oigan, vale, son eso, historias de personas normales con crisis como las podemos tener todos también. Claro. Así que gracias. A ti. Bueno, pues un abrazo. Igualmente. Hasta pronto. Chao. Hasta aquí el episodio de hoy.
Si conoces a personas a quienes les pueda servir, compártelo, por favor. Seguro que te lo agradecerán. Y si eres familiar y te sientes superado, te invito a que te busques ayuda ya. Puedes unirte a nuestra comunidad Respira, de apoyo a familiares de personas que están pasando por trastornos mentales. Déjanos tus preguntas para próximos episodios y tus comentarios aquí abajo. Nos vemos.